En la primavera de 1947, un joven beduino arrojó una piedra a la boca de una cueva. No esperaba encontrar oro ni gemas, pero el eco que escuchó fue el de la historia quebrándose. Lo que halló esa tarde, oculto en tinajas de barro selladas, fue mucho más valioso: los rollos del Mar Muerto. El mundo celebró las profecías y los salmos, pero entre aquellos pergaminos había un secreto susurrado que la historia prefirió ignorar: un código de vida completo, un manual escrito por la comunidad más enigmática de la antigüedad, los esenios. Ellos entendieron que el cuerpo humano no es una prisión del alma, sino su templo más sagrado, y que la llave para la regeneración, la lucidez y la longevidad no estaba en los ritos complejos, sino en el acto más simple y cotidiano: cómo comemos. Los esenios fueron los primeros biohackers ancestrales. Practicaban el ayuno intermitente 2000 años antes de que la ciencia lo validara con un premio Nobel. Consumían agua y semillas de forma ritual para encender la autolimpieza celular. Desafiaron a la enfermedad y doblaron la esperanza de vida de sus contemporáneos, y todo su conocimiento estaba codificado en su dieta olvidada. ¿Cómo aplicamos su sabiduría hoy? ¿Qué puede enseñarnos un grupo de ascetas del desierto sobre nuestra inflamación, nuestro insomnio y nuestra confusión mental moderna? Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un mapa, un código antiguo que, al ser descifrado, te ofrece la oportunidad de regenerar tu cuerpo y sanar tu espíritu. La jarra se ha roto, el rollo está abierto. Bienvenido a la dieta olvidada de los esenios, el código antiguo para regenerar cuerpo y espíritu, el cifrado en la jarra rota. Nadie buscaba profecías sobre cómo comer. Nadie esperaba que un humilde trozo de pergamino detallara la frecuencia con la que un cuerpo debe ayunar para limpiar sus células, ni la forma exacta en que se deben masticar los higos para activar su medicina. Pero allí, en las cuevas oscuras y silenciosas del desierto de Judea, aguardaba un secreto. El año era 1947. La primavera había llegado a los acantilados de piedra caliza que se asoman al Mar Muerto, el punto más bajo y brutal de la tierra. Un joven pastor beduino llamado Muhammad ad-Dib, buscando una cabra perdida, lanzó una piedra a una cueva para espantar a un animal. No escuchó el sonido de roca contra roca, sino un crack hueco. Algo se había roto. Ese sonido fue la grieta por donde se coló la historia. Dentro de la cueva, apiladas cuidadosamente, no había tesoros de oro, sino vasijas de barro. Y dentro de esas vasijas, selladas herméticamente durante 2 milenios, yacían los pergaminos más importantes jamás descubiertos: los rollos del Mar Muerto. El mundo arqueológico y teológico se paralizó. Había fragmentos de la Biblia, copias de textos sagrados que confirmaban la antigüedad de las Escrituras. Había profecías apocalípticas y salmos perdidos. Todos celebraban el hallazgo espiritual, pero entre la euforia, un pequeño grupo de documentos pasó casi inadvertido. Estos textos no hablaban de ángeles ni de batallas cósmicas. Hablaban de semillas germinadas, agua pura, ayuno y gratitud. Eran el código de vida de una comunidad misteriosa que habitó Qumrán, los esenios. La pregunta olvidada de los historiadores. Los historiadores romanos como Plinio el Viejo y Flavio Josefo ya habían escrito sobre los esenios. Los describían con asombro. Una secta ascética de unos 4000 hombres que vivían en comunidad, no se casaban y parecían poseer un secreto de longevidad y una claridad mental que superaba a sus contemporáneos. Josefo afirmó que muchos de ellos vivían más de 100 años con plena lucidez mental, una hazaña en una época donde la esperanza de vida rondaba los 35 años. La gran pregunta era: ¿cuál era su secreto? La respuesta estaba en los rollos. Los esenios entendían una verdad fundamental que la medicina moderna apenas comienza a redescubrir.
El cuerpo humano es un templo, y la pureza del espíritu es imposible sin la pureza de la célula. Para ellos, cada órgano era un santuario, cada comida era un ritual, y el estado de tu digestión dictaba el estado de tu conciencia. No se trataba solo de moralidad o fe, se trataba de ciencia espiritual codificada en actos cotidianos, en los fragmentos del documento de Damasco y en la regla de la comunidad. Se registraron los pilares de este código, un manual de instrucciones para el cuidado del templo corporal, la restricción temporal de alimentos, ayuno ritual, la primacía del agua viva y fría, bautismo interior, el poder de los alimentos germinados y activados, la masticación consciente y el silencio durante la comida. Este código no era un capricho cultural, sino un sistema riguroso, casi militar, diseñado para optimizar la biología celular y redirigir la energía de la digestión constante hacia la regeneración y la mente. Mientras Roma comía banquetes pesados de carne y vino, estos hombres en el desierto bebían agua de manantial, comían pan de grano germinado y activaban la maquinaria de autolimpieza interna de sus cuerpos. 2000 años después, los laboratorios y universidades de Occidente están confirmando cada punto de este código con términos modernos: autofagia, ayuno intermitente, polifenoles, tono vagal, ritmos circadianos. El hallazgo de Muhammad ad-Dib no solo devolvió la historia bíblica, nos devolvió un manual de anti-envejecimiento y sanación integral que estaba esperando su momento. Un momento en el que el cuerpo moderno, saturado de comida basura, toxinas ambientales y estrés crónico, necesita más que nunca recordar lo que los esenios sabían: que el alimento es medicina, que el ayuno es purificación y que cada elección en la mesa es un voto por la coherencia del espíritu. A lo largo de este audiolibro descifraremos este código olvidado, capítulo por capítulo. Comenzaremos con el ritual que reiniciaba el cuerpo esenio cada mañana y que constituye la base de toda su práctica: el encuentro con el sol y el poder purificador del agua, el despertar solar y el agua viva. Para los esenios, la salud no comenzaba en el plato, sino en el tiempo. Mientras el sol apenas insinuaba su corona dorada sobre las áridas cumbres del desierto de Judea, la comunidad de Qumrán ya estaba en movimiento. Su disciplina, que a ojos de los romanos parecía una penitencia, era en realidad un contrato biológico inquebrantable con la naturaleza. Los esenios entendieron que somos criaturas solares y que la vida coherente debe resonar con el gran reloj del universo, la tiranía de la luz, cronobiología esenia. El primer pilar de su código de regeneración era la sincronización. Hoy lo conocemos como ritmo circadiano, pero ellos lo llamaban el mandato de la luz. Sabían que cada órgano de nuestro cuerpo, desde el hígado hasta el páncreas y el cerebro, tiene un horario de trabajo estricto. Si comemos a deshora o nos acostamos tarde, estamos forzando a nuestros órganos a trabajar durante su turno de reparación nocturna. Esto genera un estado de confusión biológica y estrés crónico que se traduce en inflamación. Los esenios se levantaban antes del alba, meditando mientras la luz se elevaba. Esta exposición temprana a la luz solar, incluso indirecta, es el reset biológico más potente conocido. Le indica al cerebro que ha terminado la fase de sueño y que es momento de detener la producción de melatonina y comenzar a generar cortisol, la hormona del despertar, de manera saludable. Al sincronizar su vida con precisión solar, garantizaban que sus cuerpos estuvieran en el modo de digestión y trabajo, día, o en el modo de limpieza y reparación, noche, optimizando así cada célula. El bautismo frío y la activación linfática. Inmediatamente después de la meditación venía el ritual más transformador y riguroso, la inmersión en agua viva y fría. Para el esenio, esto no era solo un rito de pureza moral. El mikvé, baño ritual, era un protocolo de salud avanzado.
En la gélida oscuridad del desierto, el hombre se sumergía en el agua de manantial recogida en sus cisternas. El choque térmico era extremo, deliberadamente extremo, porque sabían que la sanación real a veces debe sentirse incómoda. La ciencia actual ha puesto nombre a lo que ellos intuían: termogénesis. El frío extremo obliga al cuerpo a generar calor rápidamente, disparando el metabolismo. Activa la grasa parda, brown fat, una grasa metabólicamente activa que quema calorías para crear calor, mejorando la sensibilidad a la insulina. Activación del nervio vago. El rostro y la parte superior del cuerpo tienen terminaciones nerviosas conectadas al nervio vago, el gran comunicador entre el intestino y el cerebro. El frío lo activa, calmando instantáneamente el sistema nervioso simpático, lucha o huida, y disparando el sistema nervioso parasimpático, descanso y digestión. Era un baño de calma para el espíritu, drenaje de toxinas. El frío contrae los vasos sanguíneos y al salir del agua, el calor los dilata. Esta rápida alternancia actúa como una bomba natural para el sistema linfático, la red de drenaje de desechos del cuerpo. El baño frío era, de hecho, una desintoxicación física diaria. El código hídrico, el fuego digestivo. Una vez fuera del baño frío, el siguiente paso en el código era la primera ingesta, agua viva. Los esenios eran obsesivos con la calidad del agua. Bebían agua de manantial, recogida fresca, que consideraban viva y estructurada. Bebían en grandes cantidades al despertar, antes de que cualquier alimento tocara sus labios. Esto era esencial para hidratar los tejidos, despertar los riñones y preparar el terreno del vientre para el día. Pero su sabiduría hídrica tenía una regla de oro que va directamente en contra de las costumbres modernas: jamás beber durante las comidas. Ellos llamaban a los ácidos y jugos digestivos el fuego digestivo, un concepto que comparten con el Ayurveda. El alimento, decían, debe ser asimilado por el fuego. Beber grandes cantidades de líquido mientras se come, especialmente agua fría, diluye estos jugos y apaga el fuego. La consecuencia, según su código, era clara: una digestión débil permite que el alimento se putrefacte en lugar de asimilarse, liberando toxinas que ensucian el templo y debilitan la mente. Así, el día comenzaba con el reset más profundo, la sincronización del reloj interno por la luz, la limpieza del sistema linfático por el frío y la preparación del estómago por el agua viva. El templo había sido purificado y sintonizado. Estaba listo para recibir el primer y más importante alimento de su código, el pan que nunca muere. Una vez sincronizados con el sol y purificados por el agua, los esenios estaban listos para la ofrenda más importante de su día. No era carne, ni un manjar exótico, era el pan. Pero no cualquier pan. Si la humanidad occidental tiene un error nutricional fundacional, es nuestra relación con el trigo. Para los esenios, el grano era sagrado, pero solo en su estado de despertar. El pan que comían en Qumran era un símbolo viviente de la resurrección, y su preparación estaba detallada en los rollos como un ritual científico. El fragmento 4, Q165, describe esta instrucción: del grano que duerme no harás tu pan, porque el grano dormido alimenta el sueño del templo. Del grano que ha despertado, ese prepararás, porque el grano despierto alimenta la vida del templo. La alquimia de la germinación. ¿Qué significa que el grano despierte? Se refiere al proceso de germinación. El trigo, la cebada o la espelta, en su estado seco y dormido, son paquetes de supervivencia biológica. Contienen antinutrientes como el ácido fítico, diseñados para proteger la semilla de ser digerida, asegurando que pase por el intestino de un animal para poder brotar.
Cuando comemos pan hecho con granos secos y molidos, como casi todo el pan moderno, esos antinutrientes actúan como ladrones, secuestrando minerales esenciales como el zinc, el hierro y el calcio, impidiendo que los absorbamos. Los esenios conocían este secreto. Antes de moler el grano, lo sumergían en agua pura durante 24 a 48 horas. La semilla, engañada, creía que había llegado la lluvia y que era momento de brotar. En ese instante, la bioquímica interna se transformaba. Activación enzimática. La semilla dispara una explosión de enzimas dormidas. Estas enzimas descomponen los antinutrientes, haciendo que el pan sea mucho más digerible. El pan germinado se digiere, en parte, por sí mismo. Crecimiento nutricional. La semilla se prepara para dar vida, lo que multiplica su contenido vitamínico. Estudios modernos muestran que la germinación puede aumentar la vitamina C y la vitamina E en más de un 100%. Reducción del gluten. Aunque no lo eliminan por completo, la germinación comienza a descomponer las proteínas del gluten, haciéndolas más tolerables para muchas personas. Este pan, a menudo horneado a bajas temperaturas o secado al sol, era denso, rico en fibra y enzimas vivas. Era, como lo llamaba Josefo, una medicina sagrada. El índice glucémico del desierto. La ciencia moderna, a través de la nutrición, valida otra clave de este pan. Los carbohidratos comunes, pan blanco, cereales refinados, tienen un índice glucémico, IG, alto, lo que provoca picos rápidos de azúcar en sangre, seguidos de caídas bruscas que generan ansiedad y fatiga. El pan germinado es diferente. Gracias a su fibra intacta y a los cambios químicos durante el despertar, tiene un IG significativamente más bajo. Esto significaba que los esenios tenían un suministro de energía estable, sostenido y limpio, libre de los altibajos metabólicos que secuestran la claridad mental. Para los esenios, este no era solo un truco dietético. El acto de transformar un grano muerto y seco en una fuente de vida enzimática era una lección de su propia filosofía, que la regeneración es posible y que la vida puede surgir de la oscuridad. Comer este pan era ingerir la esencia de la vida solar, un alimento que no solo alimentaba sus músculos, sino que mantenía la coherencia y el vigor de su templo corporal. El pan que nunca muere es el que se transforma, y su poder era la base perfecta para el siguiente elemento fundamental de su código: las medicinas vivas que crecían directamente de la tierra, los frutos como farmacia estacional. Si el pan germinado era el combustible limpio del esenio, los frutos secos y frescos eran su botica personal. Los esenios no esperaban a enfermar para buscar medicina. Ellos consumían la medicina viva y vibrante de la tierra en cada bocado. La dieta olvidada no era solo una lista de alimentos permitidos. Era un manual de alquimia vegetal que utilizaba la naturaleza para sanar y prolongar la vida. Su principio era simple: el alimento más poderoso es el que está maduro en su pico estacional y lleno de la luz del sol, la luz dorada y los polifenoles ancestrales. Los esenios cultivaban los frutos que podían resistir el clima árido, pero que a su vez guardaban el mayor tesoro nutricional. 3 frutos eran esenciales en su protocolo de regeneración. El dátil no era solo un dulce, era una bomba de energía. Rico en fibra, proporcionaba una fuente de glucosa lenta que, combinada con el pan germinado, aseguraba la estabilidad del azúcar en sangre que tanto valoraban. Su dulzura reemplazaba los azúcares refinados, evitando el pico y la caída de la energía. La granada, venerada por su alto contenido de antioxidantes, hoy conocidos como punicalaginas. Los esenios la utilizaban para limpiar la sangre y revitalizar los órganos. En términos modernos, es un potente antiinflamatorio y un protector cardiovascular. El higo, el fruto de la longevidad.
Los higos secos eran un tesoro de minerales y una fuente de fibra soluble que garantizaba la higiene intestinal, fundamental para su concepto de pureza. Lo que estos frutos comparten es la riqueza en polifenoles. Los esenios no tenían la palabra, pero entendían el concepto. Estas moléculas, que dan color y sabor intenso a las plantas, son los mecanismos de defensa de la planta contra el estrés, la sequía, el sol abrasador. Al consumir estos polifenoles, el esenio transfería esa resistencia y vitalidad directamente a sus propias células, mejorando su capacidad de defensa contra la oxidación y el envejecimiento. Semillas, el alimento activado. El código esenio no se detenía en los frutos frescos. Se extendía a las semillas y los frutos secos, pero con una condición estricta: nunca comerlas dormidas. Al igual que con el pan, las semillas de sésamo, lino y las almendras debían ser activadas mediante el remojo en agua pura. ¿Por qué? Porque los frutos secos, al igual que los granos, contienen inhibidores enzimáticos. Estos químicos actúan como un interruptor de apagado, haciendo que la digestión sea extremadamente pesada y que los nutrientes clave sean difíciles de extraer. El ritual de remojo no solo eliminaba estos inhibidores, sino que también aumentaba la biodisponibilidad de las grasas saludables, las proteínas y los minerales. Para el esenio, una almendra activada era un alimento vivo y de fácil digestión, mientras que una almendra seca era un peso muerto en el estómago. Esta práctica demuestra que la dieta olvidada no solo se enfocaba en qué comer, sino en cómo preparar el alimento para maximizar la absorción de la energía vital que contenía. Se trataba de un acto de respeto y eficiencia biológica. Al combinar los polifenoles de los frutos con las grasas saludables y activadas de las semillas, el esenio aseguraba que su cuerpo estuviera nutrido, protegido y constantemente limpio. Estaban construyendo un sistema inmunológico a prueba de la toxicidad del mundo, sentando las bases para el siguiente y crucial paso del código: el poder regenerativo del ayuno. El combustible silencioso, aceite y semillas. El código de vida esenio rechazaba la carne por su capacidad de generar tóxicos y turbidez en el espíritu. Pero su dieta no era pobre en energía ni en grasa. Al contrario, entendieron que el cerebro y el templo corporal necesitan grasas, siempre y cuando éstas sean puras, crudas y vivas. El pilar de su energía y la clave de su longevidad residía en lo que hoy llamamos grasas medicinales. El aceite de oliva. El sol líquido. El aceite de oliva virgen extra era, para el esenio, un regalo del sol, una de las pocas grasas que incluían en grandes cantidades. Sin embargo, su consumo estaba rodeado de una mística que hoy validamos con la ciencia. Consumo crudo y ritual. El aceite nunca se calentaba para cocinar. Era usado en su estado más puro, bañado sobre el pan germinado o mezclado con hierbas. Sabían intuitivamente que el calor destruye sus propiedades más valiosas, convirtiendo un alimento medicinal en algo inerte. El tesoro oculto, el oleocantal, el aceite de oliva, especialmente el de primera prensa en frío, es rico en compuestos bioactivos, siendo el más famoso el oleocantal. Este compuesto tiene una estructura similar al ibuprofeno y los esenios. Al consumirlo diariamente, estaban practicando una medicina antiinflamatoria constante y suave. Para una comunidad que valoraba la pureza, el aceite era el gran lubricante del cuerpo, esencial para la salud del cerebro y para mantener la elasticidad de los tejidos. Una inflamación baja significaba un cuerpo con menos dolor y una mente con más lucidez, el verdadero objetivo de su código. Semillas, concentrados de coherencia. Si bien en el capítulo anterior hablamos de activar los frutos secos, el código esenio elevaba algunas semillas a la categoría de superalimentos, debido a su perfil de ácidos grasos. El lino, linaza. Las pequeñas semillas de lino
eran una fuente concentrada de fibra y, más importante aún, de ácidos grasos omega 3. Los esenios, que evitaban el pescado como fuente de omega 3, obtenían sus precursores a través del lino molido y activado, remojado y luego molido justo antes de consumir para evitar la oxidación. El sésamo, rico en calcio y lignanos, el sésamo molido era una fuente densa de nutrición. La clave de este pilar del código esenio es la proporción. Al basar su ingesta de grasas en aceites monoinsaturados, oliva, y omega 3 vegetales, lino, y limitar la grasa animal, mantenían una proporción antiinflamatoria en sus membranas celulares. El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, pero su estructura más importante, la membrana celular, está hecha de grasa. El tipo de grasa que comemos determina la flexibilidad y la permeabilidad de esa membrana. Al elegir grasas puras, crudas y vegetales, los esenios garantizaban que sus células pudieran comunicarse de manera óptima y que la regeneración celular fuera eficiente. Era, en esencia, comer para la coherencia celular. Este enfoque en la grasa de calidad, consumida de forma ritual y cruda, preparaba el escenario para la práctica más transformadora de todo el código esenio, aquella que hoy le ha valido un premio Nobel a la ciencia moderna: el poder del ayuno, el silencio del vientre, la llama de la autofagia. Hemos recorrido los pilares del código esenio: la sincronización solar, la purificación hídrica y el consumo de alimentos vivos y activados. Ahora llegamos a la práctica que era la piedra angular de su salud y espiritualidad, una técnica tan poderosa que el mundo moderno le ha dado el nombre de ayuno intermitente y le ha otorgado el Premio Nobel de Medicina. Los esenios lo llamaban el silencio del vientre o el ayuno ritual. Para ellos la comida era una bendición, pero la digestión continua era una maldición biológica. Entendían que el cuerpo está dividido en dos grandes estados: el modo de alimentación y crecimiento, cuando hay comida en el estómago, y el modo de limpieza y reparación, cuando el estómago está vacío. El código 16.8 en el desierto. Los esenios practicaban un protocolo de ayuno que se alinea casi perfectamente con el esquema 16.8 popular hoy en día. Su día de alimentación se concentraba durante las horas de luz solar, generalmente desde el mediodía hasta el ocaso. Ventana de ayuno, 16 horas, desde la cena, antes del atardecer, hasta el mediodía del día siguiente. Ventana de alimentación, 8 horas, desde el mediodía hasta la cena. No se trataba de hambre, sino de estrategia. Al detener la ingesta de alimentos antes de que el sol se pusiera, permitían que su cuerpo se dedicara a la limpieza y la reparación durante toda la noche, sincronizando su biología con la oscuridad. Este ayuno era el gran descanso que permitía a la energía corporal, normalmente dedicada a descomponer la comida, redirigirse hacia tareas más importantes. La llama de la autofagia. La principal tarea que el ayuno ritual esenio activaba era la autofagia, del griego auto, etil, sí mismo, fagia, etil, comer. En 2016, el científico japonés Yoshinori Ohsumi ganó el Premio Nobel por descifrar este mecanismo. Lo que él descubrió es que, cuando el cuerpo está en un estado de ayuno, sus células entran en modo de reciclaje. La célula comienza a comerse sus partes viejas, dañadas, mal plegadas o tóxicas, proteínas disfuncionales, organelos defectuosos. Para el esenio, la autofagia era la purificación del templo a nivel celular. Creían que la enfermedad y la confusión mental provenían de la acumulación de impurezas o desechos. El ayuno no solo prevenía el ingreso de nuevas impurezas, sino que activaba el motor interno para quemar las viejas. Las consecuencias de la limpieza. Regeneración.
Al eliminar los desechos celulares, se hace espacio para que se generen células y proteínas nuevas y saludables, un verdadero motor de antienvejecimiento. Claridad mental. Al detener el proceso de digestión, el flujo sanguíneo y la energía se redirigen del estómago al cerebro. Esto explicaba la lucidez mental extrema y la capacidad de meditación profunda que los esenios poseían. El silencio del vientre generaba el silencio de la mente. Sensibilidad. El ayuno constante mejoraba la sensibilidad del cuerpo a los nutrientes. Cuando finalmente comían, sus cuerpos estaban listos para absorber y utilizar el alimento con máxima eficiencia. El ayuno ritual no era una dieta de moda, era una ingeniería biológica diaria. Al limitar su ventana de alimentación, el esenio garantizaba que su cuerpo dedicara un mínimo de 14 a 16 horas al día a la autosanación. Este fue el código maestro que les permitió doblar la esperanza de vida de sus contemporáneos y mantener la coherencia biológica y espiritual. La forma en que comían era tan crucial como el hecho de no comer. La transición del ayuno a la comida tenía su propio ritual sagrado. El legado final. Código, coherencia y consagración. El código de regeneración. Esenio no terminaba con la elección del alimento o la práctica del ayuno. Su verdadera maestría residía en la integración de todos los pilares, culminando en 2 actos de pureza final: la manera de comer y la renuncia a la toxicidad. La mesa como altar. El arte de comer. Si el vientre debía estar en silencio durante 16 horas, las 8 horas de alimentación debían ser un acto de suprema conciencia. Para los esenios, la mesa era un altar y la comida un sacramento. Esto se traducía en el ritual de la masticación sagrada. Hoy lo llamaríamos mindful eating. Los esenios no se comunicaban durante las comidas. Su atención estaba totalmente enfocada en el alimento. El mandato no era solo de gratitud, sino de eficiencia biológica. Sabían que el proceso digestivo comienza en la boca. Al masticar cada bocado al menos 30 veces, un número que se repite en muchas tradiciones de longevidad, activaban el nervio más importante para la salud, el nervio vago. El vago es la autopista de comunicación que conecta el cerebro con el intestino. Al masticar lenta y completamente, enviaban una señal de calma y seguridad al estómago. Esto aseguraba que los jugos gástricos se liberaran con máxima potencia, permitiendo que el fuego digestivo, visto en el capítulo 2, operara a toda máquina, garantizando una absorción casi perfecta. Comer sin conciencia, para el esenio, era una doble falta, una falta de respeto al alimento y una falta de respeto al templo corporal. La gula y la prisa, decían, son las madres de la enfermedad, no por la cantidad de comida, sino por la mala digestión que generaban. La última renuncia, el rechazo a la turbidez. La coherencia de su dieta exigía una renuncia radical, la restricción estricta de la carne roja y en especial del consumo de sangre. Más allá de la ética, su código era una profunda comprensión de la inflamación. Los esenios entendían que la carne animal, y en particular la sangre que contenía toxinas y desechos metabólicos, generaba una turbidez o impureza en el cuerpo que se manifestaba como enfermedad. Al basar su dieta en alimentos germinados, frutas, semillas activadas y aceite de oliva crudo, mantenían un perfil antiinflamatorio constante. Su sistema estaba diseñado para ser alcalino, limpio y eficiente. La exclusión de la carne actuaba como el sello final para garantizar que el templo se mantuviera inmaculado y listo para las experiencias de conciencia superior que buscaban. El cierre del código este es el código olvidado de los esenios. Sincronización con el sol y activación del sistema linfático mediante el agua fría. Activación de los alimentos mediante la germinación y el remojo. Descanso y regeneración mediante el ayuno ritual, autofagia.
consagración del acto de comer mediante la masticación consciente, pureza del templo mediante la renuncia a la toxicidad. El legado esenio no es una reliquia histórica, es un manual práctico. Ellos demostraron que la longevidad y la lucidez no son dones de la genética o la suerte, sino el subproducto lógico de un cuerpo limpio y bien organizado. La jarra se ha roto, el código se ha descifrado. La sabiduría de los esenios nos da permiso para tomar el control de nuestro templo y comenzar hoy el camino de la regeneración celular y la sanación del espíritu.